vamos a continuar con el curso. Ya conocemos las bases del balance de materia y el procedimiento que vamos a seguir para la solución. Y ahora voy a extender voy a ampliar nuestro conocimiento en la situación que sigue, que sería lo que está representado ya aquí. Tienes un proceso, pero hay dos unidades. Lo que hemos visto hasta el momento es una sola unidad. ¿Sí? Entonces aquí hay dos unidades, ya está el diagrama de flujo, ya está cómo están conectadas las unidades. Y lo que nos pide calcular son los flujos y las composiciones de las corrientes 1, 2 y 3 que aparecen ahí en verde. ¿Sí? Y lo demás pues ya está etiquetado, que no sean pues las corrientes 1, 2 y 3. Adicionalmente lo que se genera en por cómo está este diagrama de flujo, se genera en esta parte, aquí se genera un punto de mezclado, porque esta corriente va a llegar aquí y se va a mezclar con esta otra. Entonces aquí es como si hubiera otra unidad en la que entran dos corrientes y sale la 2. Entonces tiene esta característica por esa corriente intermedia que está entrando a nuestro proceso de dos unidades. ¿Sí? Entonces, aun cuando dice dos unidades, pues en realidad son tres. La unidad, el punto de mezclado es una unidad y también podemos hacer balances de masa sobre ella. ¿Sí? Bueno, aquí está otra vez el mismo diagrama de flujo y lo que voy a proceder pues es etiquetar las corrientes 1, 2 y 3. Entonces esta es la corriente 1, asignar m.1 en kilogramos por hora, porque esas unidades está todo lo que ya se conoce en valores. Y componentes, pues como ven, son dos, A y B. Entonces A y B deben estar presentes en todas las corrientes. Entonces aquí va a ser la composición de A, la corriente 1. Y 1 menos x1 pues será la de B en esa corriente 1. Pues se puede etiquetar de la otra, como la otra opción que tenemos, pero como ya dije, la mayoría de las veces voy a etiquetar con esta, con flujos totales y composiciones. Bueno, luego la corriente 2, M2, y las composiciones pues va a ser x2 para A y 1 menos x2 para B, ya que solo son dos componentes y ya estamos usando la información que la sumatoria de las fracciones, en este caso básicas, pues deben ser 1. Y nos falta etiquetar la 3, esta es la 2, esta es la 3, también en kilogramos por hora, y x3 va a ser la composición de A en la corriente 3 y 1 menos x3 pues la de B. Ahí está ya el etiquetado completo. Y entonces procedemos al segundo paso, que es hacer nuestro análisis de grados de libertad. Al haber ya más de una unidad, y aquí está déjenme escribo aquí las unidades. Al haber más de una unidad, la unidad 1, la unidad 2 y el punto de mezclado, que es como ya dije, sería la unidad 3. Necesitamos establecer dónde estamos haciendo nuestro análisis de grados de libertad. ¿Sí? Y para establecer dónde vamos a hacer nuestros análisis de grados de libertad, voy a seleccionar, por ejemplo, la unidad 1 con una línea cortada. Y voy a hacer análisis de grados de libertad y voy a empezar por la unidad 1. Entonces voy a escribir aquí unidad 1. De la unidad 1 tenemos de incógnitas, pues de las corrientes que voy a considerar para la unidad 1 es nada más lo que entra y lo que sale de esa unidad.
Entonces solo la corriente 1 es incógnita y hay dos variables incógnitas que sería M1 y X1. Entonces hay dos incógnitas, M1 y X1. Y hay dos componentes, ya sabemos que podemos utilizar dos balances. 2 de 3. Puede ser, ya sabemos que pueden ser A y B, así como están. O puede ser A y el global o el total en la unidad 1, o B y el global y total en la unidad 1. Y no hay más ecuaciones, no hay enunciado. Entonces los grados de libertad pues son 0 a la hora que restemos sería la unidad 1. Vamos a regresar a la figura y voy a hacer algo similar. Voy a marcar que voy a trabajar ahora con la unidad 2 y procedemos a hacer su análisis de grados de libertad. Unidad 2, lo voy a separar aquí. Y vamos a ver que las incógnitas sería M2, X2, M3 y X3, que son corrientes que están entrando o saliendo. La otra corriente es conocida, entonces hay 4 incógnitas. M1, X1, M2, X2. No, son M, no, aquí está mal, son, no, sí, la unidad. Sí, la unidad 2. Y ahora vamos a hacer similar. En el punto de mezclado, lo voy a marcar él también con una línea cortada. Aquí me equivoqué, en la unidad 2 es, de hecho más bien lo que escribí fue para el punto de mezclado. Entonces para no cambiar, ahorita en este último, en el punto de mezclado, sí las incógnitas son M1, X1, M2 y X2, que son estas que están aquí. Entonces voy a cambiar acá arriba. Este va a ser nuestro punto de mezclado. Punto de mezclado. 4 incógnitas. Solo dos balances porque hay dos componentes. Y entonces los grados de libertad pues nos van a dar 2. Vamos a analizar ahora sí la unidad 2. Y las incógnitas de la unidad 2 es M2X2 y M3X3. Entonces 4 incógnitas. Quedamos que son M1X1, perdón, M2X2 y M3X3. M2X2, M3X3. Y nada más siguen siendo dos componentes, solo hay dos balances. Entonces aquí obtenemos también 2 de grados de libertad. ¿Sí? No hay ecuaciones adicionales. Pareciera que ya no podemos hacer nada más, pero para procesos donde haya más de una unidad podemos hacer un balance global que abarque a todas las unidades. Es decir, lo voy a marcar en naranja. Podemos definir otra línea cortada, pero va a abarcar a todo. Y las corrientes que atraviesen esta línea cortada pues las considero para el balance, es decir, las corrientes 1 y 2 no tienen nada que ver con la línea cortada en naranja, pero la corriente de 100 kilogramos por hora
las dos de 30 y la de 40 sí atraviesan esa línea cortada. También lo hace la corriente M3. Perdón, pues sí, la corriente M3 o la corriente 3. Entonces, adicionalmente a las tres, a los balances o a los grados de libertad en cada una de las unidades, puedo hacerlo, voy a dejar así en naranja, puedo hacer el proceso global, pero global en el sentido de que abarco todas las unidades, no en el sentido de estoy en la unidad 1 y hago un balance de masa global, que sí lo puedo hacer, pero esto se refiere a algo que engloba todo. Entonces, en el proceso global, si contamos con base a lo que estoy diciendo, solo están de incógnitas M3 y X3, porque como ya dije, la corriente 1 y 2 quedan dentro de no cruzan, esas corrientes no cruzan la línea cortada naranja. Entonces solo hay dos incógnitas. Todo lo demás que cruza la línea cortada es conocido. M3, X3. Dos balances, también para el global aplica lo mismo, uno por componente. Y los grados de libertad, son 0 para este concepto de sistema global o proceso global. Bueno, ¿qué pasa si regreso aquí y contamos todas las incógnitas? Si hacemos grados de libertad, pero sin importarnos las unidades ni qué cruzan, nada. Es lo que está representado aquí, cuántas incógnitas hay. Entonces lo que podemos contar es que hay 6 incógnitas, que son los 3 flujos, M1, M2 y M3, y las composiciones X1, X2 y X3. Entonces hay 6 incógnitas. De acuerdo a lo que hemos aprendido, necesitamos 6 ecuaciones, que en este caso pues son los balances, para que los grados de libertad sean 0. ¿Sí? Esas 6 ecuaciones tienen que forzosamente salir de lo que tenemos acá. Pero solo necesitamos 6. Entonces, ¿qué implica eso? Aquí en esto no están escritas ecuaciones, solo están los grados de libertad. Pero así como está, pues tú potencialmente puedes escribir 8 ecuaciones, porque estás haciendo grados de libertad en 4 cosas: 3 unidades, unidad 1, unidad 2 y punto de mezclado, y adicionalmente en el proceso global. Entonces tú puedes generar 8 ecuaciones, pero lo que te dice este ejercicio que estoy haciendo acá es solo necesitamos 6. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué te forza eso? A que tienes que descartar una de estas que está representado aquí. No lo vas a utilizar porque no se requiere. ¿Qué trato de decir? Que es suficiente con, por ejemplo, tomar la unidad 1, tomar esta, el punto de mezclado y la unidad 2, y eso genera las 6 ecuaciones, y con eso debe ser suficiente para resolver las 6 incógnitas. ¿Sí? Este ya no lo estaríamos usando. ¿Sí? Pero pues todas las demás combinaciones que puedas pensar también están bien, mientras descartes una de las opciones. Es decir, yo puedo decir, no, quiero unidad 2, proceso global, y unidad 1, y descarto esta. También está bien, haz lo que quieras, pero tienes que descartar una unidad. ¿Por qué? Porque se va a cumplir otra vez que la suma de estas 3 que selecciones, si tú sumas esta y con esta, pues te va a generar el punto de mezclado. O si los combinas, pues es dependiente, pues. ¿Sí? Entonces, puedes usar la combinación que quieras, pero tienes que descartar una de las unidades o el análisis del proceso global. ¿Sí? Entonces, puedes usar 3 de 4 de lo que está representado aquí. ¿Cuáles 3? Los que tú quieras, ¿sí? Pero no te equivoques y utilices los 4. Bueno, estos serían entonces los grados de libertad. Si te dan 0 bajo este esquema. Aquí ya en particular pues resulta que hay unidades o donde es más sencillo, porque el grado de libertad es 0, entonces pudieras ya resolver. Entonces no tiene sentido empezar con este o con este, porque los grados de libertad son 0, perdón, son 2.
no hay información suficiente en el punto de mezclado y en la unidad 2 para resolver las incógnitas asociadas a ellos. Pero sí hay ecuaciones suficientes para obtener incógnitas de la unidad 1 y del proceso global, porque los grados de libertad son 0. ¿Sí? Entonces lo que continúa pues ya es escribir las ecuaciones, pero pues es claro que tiene sentido que tomemos la unidad 1 y el proceso global. Si lo estamos resolviendo a mano, si lo estamos haciendo en la computadora 3 de 4, escribe las ecuaciones y resuélvelo. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a hacer a mano. Todos los balances, ya me voy a brincar la parte de todos los balances es para sistema no reactivo, pues es entrada igual a salida en estado estacionario. Y entonces eso ya también ya lo aprendimos. Y voy a empezar con el proceso global, ya para escribir las ecuaciones. Entonces vamos a hacer balance global. Entiéndase que es el global de lo que abarca a todas las unidades, porque también voy a llamar global cuando hagan en la unidad 1, por ejemplo, y hago balance global, pero solo ahí en la unidad 1. Entonces, proceso global, balance global. Y pues, si regresamos al esquema, el balance global sería considerar de entrada, está entrando a la línea cortada estos 100, estos 30, solo hay esas dos entradas, entonces sería 100 más 30 y debe ser igual a las salidas. Y salidas pues es esta de 40, cruza la línea cortada naranja, esta de 30 y M3, esta de acá también lo atraviesa. Esas son las tres salidas que hay, 40 más 30 más M3. Ese es el balance global del proceso global. Podemos hacer para el mismo proceso global el balance de A. Ya sabemos que solo podemos hacer dos. Aquí ya escogí balance global y balance de A. No puedo hacer balance de B, ¿sí? Porque es dependiente. Entonces el balance de A, pues me baso en lo mismo que ya hice del global, y lo único que sé es que tengo que multiplicar por las fracciones asociadas. Entonces 100, la corriente de 100 kilogramos por hora, pues hay que multiplicarla por este punto 5. Entonces sería 100, bueno, lo voy a escribir al revés, 0.5 por 100, que ya sabemos que flujo total por fracción másica nos da la composición, en este caso de A. Luego lo mismo voy a hacer con la otra, la de 30, y utilizo el punto 3 de fracción másica. Y de manera similar para los otros, para la corriente de 40 es 0.9 y para la 30 que sale es 0.6. Y finalmente pues X3 que no conocemos por M3, que sería esta corriente de aquí por la fracción, que son incógnitas. ¿Sí? Entonces ahí están dos ecuaciones y dos incógnitas. Como ven, de la ecuación 1 pues podemos calcular fácilmente M3 y vamos a obtener 60 kilogramos por hora, y luego ese M3 lo podemos sustituir aquí y calcular X3. X3 nos va a dar 0.0833 kilogramos de A por kilogramo, y entonces ellas ya no son incógnitas. Bueno, entonces ya utilizamos esto. ¿Sí? Y ahora me voy a pasar a la unidad 1, porque dijimos que también tiene sentido, porque los grados de libertad ahí son 0. Entonces en la unidad 1 sigue siendo entradas igual a salidas, y voy a hacer igual el balance global ahí en la unidad 1. Regresar a la figura. En la unidad 1 entra la corriente de 100 kilogramos por hora y sale, que sería la línea cortada en azul, y sale la corriente de 40 kilogramos por hora y M1. ¿Sí?
Entonces entra 100 y salen dos corrientes, la de 40 y M1. Y voy a hacer también similar al anterior un balance de A en la unidad 1, donde pues son las corrientes que ya están, solo hay que multiplicarlas por su composición. La de 100 es 0.5 para A y la de 40 es 0.9 y la de M1 pues es X1, que es mi incógnita. Bueno, una de las dos incógnitas, X1 por M1. ¿Sí? Aquí pues es similar al anterior. Podemos obtener de aquí podemos obtener M1, que es el mismo valor de la otra, 60 kilogramos por hora. Y lo podemos sustituir esta información aquí y de aquí calcular X1, que es 0.233 kilogramos de A por kilogramo. Entonces ahí están. Ya M1, M3, X1 y X3 ya no son incógnitas, ya los conocemos. ¿Sí? Y entonces ya usamos este. Y de los dos que restan ya establecimos que no podemos usar los dos, solo uno, y con eso debería ser suficiente. Y efectivamente es suficiente. Voy a usar el punto de mezclado, este lo voy a descartar. Y aquí ya están los grados de libertad del punto de mezclado, pero M1 ya no es incógnita, esta es conocida, y X1 también. ¿Sí? Entonces en realidad este ya es 2 y este es 0. ¿Sí? Entonces por eso es que con estas tres fue suficiente, con las tres unidades estas. Entonces escribamos alrededor del punto de mezclado. Y entonces igual voy a hacer balance global. Y regresemos al esquema. Al punto de mezclado entra la corriente 1, entra la corriente de 30 y sale la corriente 2. Entonces es M1 más 30 es igual a M2, es el balance global. Y voy a hacer un balance de A en el punto de mezclado, que es esto mismo del balance global, pero multiplicado por las composiciones. ¿Sí? Entonces sería X1 por M1 más la corriente de 30, la fracción másica de A es 0.3 por 30 y es igual a X2 M2. ¿Sí? Pero pues X1 y X2 ya los conocemos. Perdón, X1 y M1. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir por acá. M1 no es ya incógnita, es igual a 60. Y X1 es igual a 0.233. ¿Sí? Entonces ya podemos sustituir este aquí y de aquí calcular M2, que pues es 90. Y pues ya sustituimos por acá esta y esta. Y de aquí calculamos X2, porque M2 también ya es conocido, lo sustituimos aquí. X2 es 0.255 kilogramos de A por kilogramo. ¿Sí? Ahí está entonces la solución de este problema. Sí, les recomiendo que lo hagan, que resuelvan el sistema de las 6 ecuaciones que seleccionen, pueden ser estas mismas u otras 6, y resuelvanlas en Wolfram Alpha y en el IHT, a ver cuál. Al final pueden usar lo que ustedes quieran mientras los resultados, pues, mientras esté bien hecho la solución.
parece que eso es todo para este video. Entonces, recapitulando, cuando tienes más de una unidad, puedes no usar el balance global completo, el que estoy yo marcando con la línea naranja cortada, y decir, pues nada más analizo las unidades. Tres determinamos que es suficiente en este ejemplo y quitamos el global, el que las engloba. O si me quedo con el global, pues tengo nada más que escoger 2 de las de adentro, ¿sí? Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Para unidades compuestas como esta, se tiene que cumplir con lo que estoy estableciendo. Y lo otro que no se les debe olvidar también es el número de balances independientes es igual al número de componentes independientes, ¿sí? En este caso pues eran 2, por eso en todas escribimos 2 y eran independientes, ¿sí? Bueno, entonces en los siguientes videos seguiré revisando más situaciones de balances de masa.